webinar de hoy es la importancia en la gestión de riesgos y la continuidad en el negocio, por parte de Fernando Cruz Castro, que es instructor de capacitación de AENOR, que es una importante casa certificadora en temas de calidad y sobre todo de calidad aeroespacial. Muchas gracias por la participación de Fernando. También informar que en nuestro webinar de la semana que entra, nuestro webinar gratuito de la semana que entra, es estudio de brecha de habilidades en el sector de manufactura avanzada en el sector aeroespacial, por parte de Jorge Barragán, director de International Youth Foundation de México, el próximo miércoles 14 de julio a las 11:30 tiempo del Centro de México. Ahí tienen el código QR en caso de que quieran registrarse de una buena vez. Está abierto el registro para nuestro webinar de la semana de la semana próxima. Bueno, también platicar un poquito acerca de nosotros, de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Somos una asociación civil privada sin fines de lucro, fundada en 2017 y que agrupa a las principales empresas de la industria aeroespacial nacional en México, en los temas de manufactura, mantenimiento, ingeniería y diseño y otros servicios. También tenemos poco más de 120 miembros y pues tenemos una participación activa tanto nacionalmente como internacionalmente, representando al sector aeroespacial de México. A continuación vamos a ver un collage de nuestros miembros. Todas estas empresas que son nuestros miembros hacen precisamente posible toda la actividad y todo lo que hacemos y todo lo que representamos dentro de la Federación Mexicana de Industria Aeroespacial. Les agradecemos infinitamente a todos ellos su apoyo y su colaboración, como siempre. Bueno, también aprovechar la oportunidad de presentar a los miembros del equipo. Tenemos a René Espinosa, quien es el presidente del Consejo Directivo, ¿verdad? Que él prácticamente pues no es parte del staff, pero pues es el que encabeza el equipo de FEMIA en los esfuerzos que él preside en su administración como presidente del comité directivo. Y dentro del equipo pues tenemos a Pamela Arellano, que es la directora de operación, a Mónica Vega, que es la directora de promoción de atracción de inversiones, y a Javier Hurtado, que es el director de desarrollo de proveedores. También tenemos a Mariana González, quien es la gerente de gestión y membresía, a Marta Ortuño, asistente de dirección y administración del proyecto, y a Enrique Maldonado, gerente de proveeduría dentro del programa de proveedores. Servidor Luis Liscano, presidente ejecutivo. También aprovechar la oportunidad para extender y reiterar la invitación a la FAMEX 2021, que se llevará a cabo de manera presencial septiembre 22 al 25 de 2021 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Querétaro. El país invitado de honor de esta edición será los Estados Unidos de América y pues es un evento que tiene una gran significación y una gran relevancia porque es el primero en el sector después de la veda que tuvimos con el tema de la crisis sanitaria. Y bueno, pues con todas las precauciones, pero la intención es estar presentes como sector aeroespacial nacional del 22 al 25 de septiembre de este año en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. También informarles que después de la presentación de nuestro presentador del día de hoy, tendremos una sesión de preguntas y respuestas para que él pueda exponer su tema completo. Y la intención es que puedan compartir, incluso cuando está haciendo su presentación, sus preguntas a través de nuestro chat y sus comentarios, para que una vez que termine poder dirigir esas preguntas a nuestro invitado del día de hoy. Bueno, sin más, nos procedemos a presentar al ingeniero Fernando Cruz Castro. Fernando es ingeniero industrial con especialidad en procesos, automatización y robótica. Tiene un máster con especialidad en calidad
cuenta con diversos diplomados y cursos en diferentes temas y es certificado Black Belt en Six Sigma. Es evaluador del Premio Nacional de Calidad desde 2009 y evaluador del Premio Iberoamericano de la Calidad desde 2015. Auditor líder certificado en IATF, una gran variedad de ISO, sistemas integrados de gestión y responsabilidad social. Cuenta con una vastísima experiencia como consultor e instructor en diversos temas tales como calidad total, procesos, seguridad de la información, productividad, desarrollo organizacional, Six Sigma, Lean Manufacturing, competitividad, administración de proyectos, sistemas de gestión, y cuenta con 9 años de experiencia como gerente de calidad, procesos y proyectos y 3 años como gerente de capacitación y desarrollo en AENOR. Ha sido catedrático a nivel maestría y educación continua en 6 universidades durante 13 años y conferencista en una gran variedad de temas normalmente relacionados con la administración de calidad. Actualmente es coordinador de diplomado en Six Sigma en la Universidad de las Américas y además es instructor líder en AENOR desde 2015, donde ha impartido más de 100 cursos en diversos temas de certificaciones y calidad. Sin duda es una persona con una amplia experiencia, yo creo que es de las personas que más experiencia tiene en estos temas. Y sin más, le damos la bienvenida a Fernando. Fernando, bienvenido, muchas gracias. Pasamos el control para que inicies tu presentación del día de hoy. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, pues muchas gracias a la FEMIA, muchas gracias también a AENOR por invitarme nuevamente. Ya está, se nos está haciendo costumbre ya. Después no voy a saber qué hacer cuando no me inviten. Pero quiero preguntarles si ya ven mi pantalla. ¿Sí se ve mi pantalla? Sí, adelante. Excelente, perfecto. Pues ya estamos aquí totalmente listos para este webinar que trata de la importancia de la gestión de riesgos y la continuidad del negocio, sobre todo en un entorno de pandemia que hemos estado viviendo desde el año pasado, que vamos a vivir en este año y que quizá todavía nos toque vivir algunos años más. Entonces, este tipo de temas cobra relevancia en esta actualidad que estamos viviendo. Bien, entonces, vamos a presentar un poquito la parte de AENOR, un par de minutos. AENOR es un organismo de certificación español con presencia en muchísimos países, casi 80 países, en donde nos dedicamos a temas de certificación de empresas en diversas normas. Tenemos diferentes acreditaciones, la ENAC de España, la EMA en México y algunas otras, ANAB en Estados Unidos. Así que tenemos mercado americano, mercado europeo, asiático, tenemos presencia en muchos países del mundo con diferentes certificaciones y acreditaciones. También tenemos la acreditación de ICUNET, que es una acreditación internacional, y certificamos empresas en muchísimas normas de calidad, normas de medio ambiente, responsabilidad social, dispositivos médicos, laboratorios clínicos, toda una gama de certificaciones en todos estos países. Tenemos clientes de clase mundial también en todas estas normas: seguridad de la información, continuidad del negocio, resiliencia organizacional, que también está muy en boga en estos días de pandemia y de tanta crisis. Estos son algunos de los clientes que tenemos. Tenemos clientes en muchísimos países, empresas transnacionales. De hecho, de aquí tenemos algunas empresas también. Estamos conectados desde República Dominicana, déjenme decirles. Vi que había gente de Monterrey, hemos estado en Monterrey también, en Reynosa, en Tamaulipas, Tijuana, prácticamente toda la República Mexicana y muchos países donde hemos estado trabajando esquemas de calidad total, ISO 9000, 14000, 45001, 27001, 20000, para toda una gama de compañías. Y el día de hoy estamos conectados desde República Dominicana, así que aquí tenemos también Porra, estamos con la presencia y el apoyo de una organización con la que estamos trabajando algunos temas muy importantes. Y el objetivo de este webinar pues es entender la importancia tanto de la gestión de riesgos como de la continuidad del negocio. Entonces, lo que yo les voy a platicar es
o está basado principalmente en mi experiencia. Estas cuestiones no son de librito, la verdad, hay que vivirlas, pero también ojalá no nos pasen. Quisiéramos que nunca nos pasara alguna catástrofe, algún incidente disruptivo que pudiera detener nuestras operaciones. Pero para eso tenemos que estar preparados. Todos los sistemas de gestión, como bien saben, están basados en el ciclo PHBA, ciclo de Deming. PDCA tiene muchos nombres, en donde la apuesta la tenemos que hacer precisamente en la parte de planificación. Actualmente las normas tienen una estructura de alto nivel que vemos a continuación. A través de 10 cláusulas sabemos que se empiezan a auditar a partir de la cláusula 4 en adelante. Y del ciclo PHBA, el 60% de las cláusulas están en la parte de planificación. Las cláusulas 4, 5 y 6 son de planificación, así lo mencionan las normas ISO, aunque la cláusula 7 de apoyo o de soporte también es planificación. La parte de ejecución o de hacer del ciclo de Deming está representado por la cláusula 8, que se llama operación en todas estas normas, y la cláusula 9 de evaluación del desempeño corresponde a la fase de verificar del ciclo de Deming, y la fase de actuar o de mejora está representado por la cláusula 10. De tal manera que las normas ISO están alineadas totalmente al ciclo de Deming. Y una de las certificaciones que estamos trabajando bastante en estos días es precisamente la certificación en la norma 22301, que es para la continuidad del negocio. Adicionalmente a esto tenemos la norma ISO, que es para la gestión del riesgo, y también su hermanito mayor, que es la 31010, que habla de técnicas para la apreciación del riesgo, en donde tenemos alrededor de 30 herramientas para la apreciación del riesgo. Esto significa técnicas para identificar, analizar y evaluar estos riesgos. Entonces vamos a ver aquí cómo se ligan estos dos grandes temas, la continuidad del negocio y la gestión del riesgo. La verdad es que se tratan por separado. La gestión de riesgos aparece como parte de la cláusula 6.1 en la mayoría de las normas. Y digo en la mayoría porque hay algunas que todavía tienen la estructura de la norma ISO 9001 del 2008, que no han podido migrar, pero la mayoría ya tienen esa estructura de alto nivel. Entonces dijimos que lo más importante para un sistema de gestión, que en este caso sería un sistema de gestión para la continuidad del negocio, vendría siendo esto que estamos viendo. El 60% hay que apostarle a la planificación. ¿Qué vamos a planear en una continuidad del negocio? Pues precisamente entender bien el contexto organizacional, en dónde se desenvuelve la organización, quiénes son sus partes interesadas o grupos de interés, sus stakeholders, cuál es el riesgo de que yo no los pueda atender o no pueda atender esas necesidades y expectativas. Puedo perder contratos, me pueden penalizar. Por ejemplo, en algunos sectores es muy común que nos penalicen por entregar nuestros productos y servicios fuera de tiempo. Entonces, ese tipo de riesgos puede poner en jaque el negocio. Entonces, lo primero que hay que entender es en qué entorno nos desenvolvemos, cuál es la normatividad que está vigente y que tenemos que aplicar, cuáles son los requisitos del producto o servicio, y si no cumplo con esta normatividad, con estos requisitos, ¿qué me puede pasar? Simplemente, pues que la empresa desaparezca, eso en el peor de los casos, ¿no? Pero también me pueden penalizar, podemos tener pérdidas económicas, o como lo vemos en ISO 45001, accidentes humanos, de los cuales algunos pueden ser fatales. En medio ambiente podemos tener derrames, podemos tener fugas de químicos que pueden alterar el medio ambiente o el ecosistema, incluyendo también riesgos de seguridad y salud para los trabajadores. Entonces, cada norma, desde su cancha de juego, nos establece una serie de requisitos para la seguridad de la información. Acabamos de atender a un cliente en Centroamérica que los hackearon y los pusieron en jaque, estuvieron a punto de quebrar y la pérdida fue millonaria. Entonces, tenemos riesgos no solamente de nivel sanitario,
Adicional a la pandemia se están sumando ataques cibernéticos, todo tipo de riesgos de sistemas de seguridad de la información, riesgos alimentarios que tienen que ver con la inocuidad, riesgos humanos, riesgos ambientales, y todo eso entra en un contexto para la continuidad del negocio. Entonces, es muy importante entender el contexto, identificar objetivos, es decir, en dónde estoy parado, a dónde quiero llegar, establecer objetivos y después establecer un plan de trabajo que me lleve a conseguir esos objetivos que tengan que ver con la continuidad del negocio. Ya una vez que desarrollo el plan, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar ese plan al pie de la letra. Entonces hay que capacitar al personal, necesitamos hacer simulacros, un plan de continuidad del negocio, un plan de contingencia no puede ejecutarse si antes no lo hemos probado. Me ha tocado estar en empresas de clase mundial en donde, como no les pasa nada la mayoría del tiempo, cuando hay un apagón, sabemos que ha habido apagones de energía eléctrica en algunos lugares, quieren encender su planta de emergencia, ya sea a diésel o a gasolina, y no enciende. ¿Por qué? Porque no probaron el plan. Entonces es muy importante que hagamos esas pruebas y que vayamos aprendiendo para que cuando ocurra un incidente de verdad, sepamos responder. En algunas empresas no están expuestas a riesgos continuamente y es cuando más nos debemos de preocupar porque no están preparados. He trabajado con empresas en donde están en una zona en donde no tiembla y por lo tanto no sabrían qué hacer ante un temblor. En el norte del país, de México me refiero, me han tocado inundaciones en Ciudad Juárez, en Chihuahua, también en Coahuila, en varias ciudades de Coahuila, en donde me decían, Fer, ¿para qué queremos un plan de continuidad del negocio con respecto al escenario de la inundación? Si aquí no llueve, es un desierto. Precisamente por eso, porque el día que te llueva y te inundes, no vas a saber qué hacer. Y por lo menos con 2 clientes ya nos pasó. Entonces necesitamos identificar esos posibles escenarios, hacer un plan, probar ese plan y ajustarlo en la medida de lo posible. Ya una vez que implementamos el plan, tenemos que ajustarlo, tenemos que revisar si estamos cumpliendo con los tiempos de respuesta, si estamos logrando el objetivo en los tiempos que acordamos y si no, qué tenemos que hacer para mejorar nuestro plan de continuidad del negocio. En un sistema de gestión, cuando no cumplo con algún requisito, le llamamos no conformidades. Las tenemos que atender a través de acciones correctivas. Y si todo va saliendo bien dentro de los parámetros que establecimos, entonces podemos mejorar el plan. A eso le llamamos acciones de mejora y lo vemos en la cláusula 10 de la norma ISO 22301 y de todas las demás. ¿Cuáles son los entregables necesarios? O sea, para un plan de continuidad del negocio está compuesto por 2 grandes rubros. Primero, la parte de gestión de los sistemas ISO, es decir, el tronco común, la parte del contexto de la organización, las partes interesadas, el alcance, los procesos de negocio, la parte de información documentada, los objetivos, la matriz de riesgos o el pensamiento basado en riesgos, es decir, todas las cláusulas de gestión, incluyendo también acciones correctivas, auditorías internas, indicadores. Adicional a la parte de gestión, incluyendo también la revisión por la dirección, por supuesto, se suma la parte técnica de lo que es un plan de continuidad del negocio. Es principalmente el vía o análisis del impacto al negocio, es decir, cuáles son los procesos críticos, cuáles son los activos críticos que debo de proteger para identificar riesgos y después tratar esos riesgos a través de la probabilidad y el impacto principalmente. Y una vez que hacemos esto, establecemos planes de recuperación del negocio para esas actividades críticas, las que nos dan de comer, las que tienen que ver con la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas, esas que no pueden fallar. Y el objetivo es recuperarlas lo antes posible,
antes de que nos hagan demasiado daño. Y entonces utilizamos un plan de gestión de la crisis porque las crisis se tienen que gestionar. No podemos hacer caso omiso y tenemos que enfrentar a los medios de comunicación. Tenemos que enfrentar los incidentes inmediatos que debemos de resolver con un plan de contingencia, un plan de emergencia inmediato para evitar mayores consecuencias. Entonces, tenemos que atender a todos los grupos de interés, hablar con los bomberos, con el personal de seguridad, para atender la crisis de la mejor manera posible. Y entonces, la parte de gestión más la parte técnica de lo que es un plan de continuidad del negocio, juntos nos hacen o conforman un sistema de gestión de la continuidad del negocio. Aquí tenemos una pequeña metodología paso a paso para la continuidad del negocio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los procesos críticos, que normalmente son los procesos clave. En gobierno le llaman mucho los procesos sustantivos o simplemente los procesos de negocio. Los que no pueden fallar porque son los que entregan los productos y servicios a nuestros clientes y a nuestras partes interesadas. Entonces, identificamos procesos críticos, activos críticos que no pueden fallar como servidores, bases de datos financieras, bases de datos de clientes, toda la información que no se nos puede perder. Identificamos una serie de riesgos a través de diversos escenarios, como son temblores o sismos, inundaciones, huracanes, tormentas tropicales, manifestaciones, cierres de calle, fallos en la energía eléctrica, falta de combustible, es decir, los escenarios más posibles para cada organización. Esto es un traje a la medida. Cada empresa tiene que formar un comité, un equipo de implementación que nos permita desde varias perspectivas formar un equipo multidisciplinario para identificar los riesgos desde diferentes perspectivas, para que nos quede un poquito más completo. Y después establecemos qué vamos a hacer. Si nos tiembla, ¿qué vamos a hacer? Si hay una tormenta tropical, ¿qué vamos a hacer? Si nos falla la energía eléctrica, ¿qué vamos a hacer? Esas son estrategias de continuidad del negocio. Y después establecemos procedimientos ya muy específicos de qué hacer ante cada uno de los escenarios. Y por último, se tiene que probar el plan. El plan se tiene que probar, no hay una fecha o una periodicidad como tal, pero por lo menos se tiene que probar una vez al año o cada que cambie tu plan, cada que se actualice, porque son diferentes escenarios. Hay empresas que juntan todo en un solo plan y las estrategias son las mismas. Sí pueden ser parecidas, pero no es lo mismo un temblor que una inundación. Entonces, lo mejor es tener soluciones o acciones para cada uno de los escenarios que se nos presenten. Y de esa manera vamos a tener una mejor gestión del riesgo. Aquí vemos cómo se relaciona la gestión de riesgos con la continuidad del negocio. Aquí tenemos un ejemplo de criterios de evaluación de riesgos, en donde vemos claramente cómo podemos darle una calificación a un riesgo a través de dos variables que son la probabilidad de que ocurra y el daño, impacto o gravedad de que ocurra ese riesgo. Ese es un ejemplo de matriz de criterios de evaluación, pero podemos tener todo tipo de matrices. Esta es una matriz de 5x5, pero podemos tener una de 4x4, 3x3, 3x4, 4x, etcétera, del 1 al 10. Lo importante es identificar qué significa el 1, el 2, el 3. Estos criterios, cada empresa los tiene que cuantificar, los tiene que determinar. Por ejemplo, en el sector financiero es muy común que el impacto lo evaluemos a través del dinero, ¿no? que podemos perder en un momento dado, y entonces de tanto a tanto significa 1, de tanto a tanto significa 2, y así nos vamos. Y para la probabilidad, pues también se tendría que cuantificar. Si ocurre una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 6 meses, le vamos asignando un valor. Obviamente, esto tiene que apegarse o estar alineado al negocio como tal.
de tal manera que el uno puede significar cosas diferentes para una organización y para otra. Esto tiene que ser un traje a la medida desde el punto de vista del contexto de cada organización. Ya una vez que nos quedan bien definidos los criterios de evaluación, ya es un poco más sencillo calificarlo en un equipo multidisciplinario. Me ha tocado que en algunas empresas, por ejemplo, cuando estamos valorando el daño que nos puede hacer un sismo, alguien dice 2 y otra persona, otro gerente, otro director dice que 5. Entonces, a veces resulta difícil conciliar esas calificaciones y para evitar eso o reducir el sesgo, es muy importante trabajar en estas matrices de criterios de evaluación. Ya una vez que tenemos estos criterios, lo que nos queda es calificar esos riesgos. Esta es una matriz de riesgos. Son casos reales, obviamente lo modifiqué, le quité logos, hice algunas pequeñas modificaciones, pero son casos reales en donde identificamos riesgos, por ejemplo, multas y sanciones por incumplimiento del protocolo COVID, que puede ser desde una multa económica o una llamada de atención hasta cierre de la empresa. Entonces, ¿qué te sale más caro? ¿Trabajar para el cumplimiento de ese protocolo o que te cierren un par de semanas en lo que arreglas el asunto, ¿no? Hay que meterle dinero, hay que hacerlo a través de un análisis de costo-beneficio y verán que la mayoría de las veces es mejor que tengamos un plan de continuidad del negocio y evitar que ocurran esos riesgos. He trabajado con empresas que tienen hasta un presupuesto, tienen una partida presupuestal para mordidas ante las autoridades. Les digo, con ese dinero ya hubieras implementado un sistema de gestión de continuidad del negocio o de riesgos, de lo que tú quieras, pero ya lo tendrías, ¿no? Entonces, hay que valorar este riesgo. Vamos a seguir un renglón. Este ejemplo de las multas, para esta organización en particular, tiene una severidad de 4. ¿Por qué? Porque está en el foco, en la zona en donde se encuentra, no hay muchas organizaciones grandes, entonces el gobierno siempre los está fiscalizando y si han tenido ciertos problemas por incumplir con algún tema de sanidad, ¿no? La probabilidad es de 3, es decir, no nos visitan continuamente, sí nos pueden observar porque no estamos cumpliendo el protocolo, nos pueden dejar observaciones, pero es un 3. De esta manera, evaluamos y nos da un 12. Con respecto a nuestra matriz, está en amarillo y nosotros determinamos qué vamos a hacer con cada valor o con cada color y tenemos que ser congruentes con eso. En este caso, bueno, pues damos seguimiento al protocolo de manera mensual. Claro que cada plan de acción que vemos aquí como un rengloncito es un proyecto completo con actividades, responsables, fecha de inicio, fecha de fin, indicadores y recursos. Y de aquí, cuando le metemos dinero, se convierte en un presupuesto. Es decir, para que yo aborde estos riesgos, ¿cuánto me va a costar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tengo la gente necesaria? ¿La gente está capacitada para llevar a cabo estas acciones? Y si no, las tengo que capacitar. Entonces aquí ponemos una fecha de compromiso, un responsable, pero la matriz real tiene muchas más columnas y tenemos planes y proyectos que tienen más información de lo que vemos aquí. Aquí solamente es un panorama muy general, pero lo importante es que estos riesgos además estén controlados. Si vemos riesgos que están en rojo, son los primeros que tenemos que atender. Y les tenemos que meter más dinero porque un error nos puede costar muy caro. Puede cerrar la compañía, podemos perder un cliente. He tenido clientes que tienen a su vez clientes que representan el 70% de su facturación y no los cuidan. Les entregan fuera de tiempo hasta que el cliente se cansa y le dice, ¿sabes qué? Ya tengo otro proveedor. Si lo hubiéramos identificado en una matriz de riesgos y hubiéramos abordado ese riesgo, nos hubiera costado mucho más barato. Y no le estoy apostando al dinero, pero sí tenemos que meterle indicadores para tomar buenas decisiones. Entonces, hasta desde el punto de vista económico, siempre será mejor la gestión que la corrección. Después tenemos cómo han venido evolucionando los conceptos de BCM o gestión de la continuidad del negocio, desde los respaldos de información, los planes de
de atención y respuesta de incidentes, atención de desastres, hasta convertirse en administración o gestión de la continuidad del negocio, en donde no solamente tenemos la parte técnica, sino la parte de gestión para asegurarnos que hay una planeación, ejecución, una verificación y toma de acciones. Esto tiene un enfoque más integral, más sistémico. Nada nos va a garantizar que no nos haga daño un incidente, pero nos va a garantizar que sí tenemos un plan que además funciona cuando ocurren los eventos. Esta es una de las definiciones, ¿verdad?, que existen de lo que es administración de la continuidad del negocio, y dice que es un proceso de administración, porque esto es administración de negocios. Holístico significa integral, sistémico para toda la organización, que identifica impactos potenciales que amenazan a una organización, que son los escenarios que les había comentado. Un ataque cibernético, un hackeo, un temblor, una inundación, y que provee un marco de referencia flexible. ¿Por qué es flexible? Porque se tiene que adaptar a cada situación, se tiene que actualizar para dar una efectiva respuesta a la emergencia, ¿sí? Entonces, sabemos que no nos salvamos de la pandemia, porque eso no depende de nosotros. Los ataques cibernéticos tampoco dependen de nosotros. No le podemos decir a los hackers, ya no me hackees, ¿no? Más bien necesitamos gestionarlo hacia el interior de la organización y saber qué vamos a hacer ante cada uno de estos eventos. Esas acciones, esas actividades sí dependen de mi organización y es a lo que le tenemos que apostar. En algunas empresas me han dicho, oye, Fed, yo de mi matriz de riesgos o de mi FODA estoy sacando las amenazas porque las amenazas son externas y no dependen de mí. O sea, no dependen de ti de que sucedan, pero si suceden, ¿qué vas a hacer? Tienes que hacer algo desde tu empresa. De lo contrario, estamos más expuestos. Este es un ejemplo de cómo se relacionan todos estos conceptos que estamos viendo. Técnicamente, un plan de continuidad del negocio está integrado por diferentes conceptos o diferentes herramientas. La primera es una administración o manejo de las crisis. Es decir, determinar qué vamos a hacer cuando se presente un incidente o uno de estos escenarios que hemos platicado. Es decir, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los que tienen que actuar? La gente hacia dónde se tiene que dirigir en caso de un sismo, dónde está el punto de reunión. Y esto se logra con capacitación y con simulacros, ¿sí? Comprobar esos planes de emergencia. Entonces, es muy importante porque además tenemos un tiempo reducido. Yo lo que he visto aquí es que los simulacros y las situaciones reales son dos mundos diferentes. A mí me han tocado temblores fuertes de 7 grados, poquito más, en un piso 12, piso 15, en el centro de la Ciudad de México, y no sabemos qué hacer. A pesar de que hicimos varios simulacros, el día del temblor real la gente sale despavorida y lo que quieren es salvar su vida. Se les olvida el no empujes, no grites y hacemos todo lo contrario. Por eso es muy importante que sepamos qué hacer ante una crisis. Y después llegan los bomberos, llega la policía, llegan los reporteros y tenemos que saber qué decir, tenemos que saber cómo gestionar la crisis desde que empieza hasta que termina esa crisis. Después viene la recuperación del negocio, o sea, ya gestioné a los grupos de interés para no ocasionar más daño, para no provocar pavor, para no provocar más daños, más problemas. Ahora, ¿qué sigue? Recuperar el negocio. ¿Cómo? Hay muchas formas de hacerlo. Desde el punto de vista tecnológico, hay muchas alternativas actualmente. Puedes tener servidores espejo en una zona fuera del peligro para ese escenario. Por ejemplo, si el peligro es un temblor, tienes un servidor espejo en tiempo real en otro estado, en otra provincia, donde no tiemble. Si lo tienes ahí mismo, va a pasar lo mismo, ¿no? Esto es caro porque estamos hablando de redundancias. En tecnología de la información le llamamos redundancias. Tener 2 servidores, 2 bases de datos, 3 respaldos, eso cuesta dinero, pero cuesta más dinero no tenerlo la mayoría de las veces. Entonces, cuando hay un temblor, se va la luz, se va la energía, se va todo. Tenemos que establecernos objetivos de en cuánto tiempo
vamos a recuperar las actividades clave, las que no pueden fallar. Es imposible recuperar el 100%. Entonces aquí hablamos de porcentajes, o por lo menos decir cuáles procesos son los que tenemos que recuperar y en cuánto tiempo. Y por otro lado, hablar también o determinar qué tanta información estamos dispuestos a perder. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después viene ya la formalización de la administración de incidentes. El registro, la atención formal, pero primero tenemos que atender el bomberazo, la crisis, la emergencia. Entonces, esta es una forma de integrar los diferentes conceptos en un plan de continuidad del negocio. Aquí tenemos gráficamente cómo venimos trabajando de manera normal, viene un incidente disruptivo y se caen nuestras aplicaciones, nuestros servidores. Este tiempo que vemos para reanudar tiene que estar bien determinado. Pueden ser horas, para algunos negocios son horas, es decir, en 2 horas tu negocio se puede perder, para otros serán 10 días. Y el aprendizaje que nos ha dejado la pandemia por COVID-19 es que somos más resilientes de lo que pensábamos. Si ustedes revisan bibliografías, artículos, papers, van a encontrar que muchos autores mencionaban que una empresa no puede durar más de 10 días cerrada. Y en la pandemia nos quedó claro que algunas empresas se cerraban por semanas, meses, y que todavía siguen existiendo. Así que también se están rompiendo paradigmas. Y también tengo el caso de algunas empresas, una empresa transnacional que nunca cerró, de esas conozco varias, porque el año pasado estuve trabajando los 365 días, casi todo de manera presencial con estas organizaciones que no cerraron. Y también conozco empresas que no son transnacionales. Una empresa pequeña, un centro escolar que nunca cerró cuando todos los demás estaban de vacaciones, que para muchos fue fantástico, y este centro nunca cerró. No se trata de si eres una empresa transnacional o muy grande o no. Se trata de que tengas visión de que algo te puede pasar y que te adaptes rápidamente. Y tuvimos que adaptarnos rápidamente a las tecnologías de la información, las TICs, y migrar a esquemas de Zoom, Teams y todas las que ya conocemos para seguir operando en casa o desde el lugar que podamos. Por ejemplo, ahorita yo estoy en República Dominicana y estamos operando. No nos podemos detener por la tecnología, al contrario, mi recomendación es que aprovechemos esta tecnología para nuestra continuidad del negocio. Entonces aquí, este tiempo se ha ido modificando desde unas horas, unos días, el tiempo que tenemos para recuperar las actividades, y se ha transformado en semanas o meses y hemos sobrevivido. A eso le llamamos resiliencia organizacional. Y para tener resiliencia organizacional tenemos que tener resiliencia personal para podernos recuperar de una crisis, de una emergencia, lo más rápido posible, porque a veces no tenemos tiempo de pensar, tenemos que seguir operando y eso tiene otro riesgo, que nos infectemos, que nos enfermemos, y entonces tenemos que ponderar. Un plan de continuidad del negocio nos ayuda a ponderar y a tomar las mejores decisiones. Aquí vemos gráficamente cómo tenemos 2 de los indicadores más importantes en un plan de continuidad, que es el objetivo de recuperación, es decir, hasta qué grado estás dispuesto a perder información y de qué áreas, ¿no? Entonces, un respaldo en tiempo real es más costoso, pero si se va la luz en este momento, no has perdido información. Si los respaldos tienen un desfase de 2 horas, bueno, pues vas a perder la información equivalente a 2 horas de trabajo. Entre más espaciado es más barato, pero perdemos más información. Ahora, hay diferentes tipos de respaldo. Para las bases de datos de negocio, de clientes, financieras, tal vez necesite respaldos en tiempo real y no 1, sino 2 o 3 redundancias para que esa información no la pierda. Habrá otras áreas, otras actividades en donde yo pueda perder un par de horas, un par de días y no me va a pasar nada. Es decir, mi negocio no va a quebrar por eso.
pero sí tengo que identificar qué no puedo perder o hasta cuánto, que vendría siendo el RTO, es cuánto tiempo tengo para recuperar mis bases de datos, mis actividades financieras de cobranza y sobre todo de prestación del servicio, la parte de operaciones, de producción. Eso no se puede detener. Y entonces yo establezco 2 horas, 8 horas. Hay empresas que dicen, en 8 horas, o más bien en 2 horas, tengo que recuperar el 60% de mis actividades, que son las actividades críticas. Y tengo 72 horas para recuperar el resto de la organización. Esto que les comento son buenas prácticas, porque en realidad nos tardamos más que eso, ¿no? En la mayoría de las empresas. Hasta aquí, no sé si tengan preguntas, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero la forma en que se relacionan estos dos temas, riesgos y continuidad del negocio, es que para un plan de continuidad del negocio es muy importante identificar los diversos escenarios que te pueden ocurrir, identificar específicamente cuáles son los riesgos, valorar esos riesgos o evaluarlos, determinar prioridades hacia los más altos y de ahí establezco estrategias de continuidad del negocio porque esto cuesta dinero. Entonces, los recursos que yo tengo los tengo que enfocar hacia los activos de mayor valor, hacia los procesos más importantes de mi negocio. Y lo que me quede de dinero, tiempo y esfuerzo del personal, se lo voy a dedicar a los que vienen en segunda prioridad. En la matriz que les mostré, empiezo con los rojos, continúo con los amarillos y tal vez me dé tiempo de algunos verdes. He tenido algunos clientes que son japoneses, coreanos, en donde todos están en amarillos o verdes. No tenemos rojos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos con los amarillos más altos y de ahí hacia abajo. He tenido casos extremos en donde todo está en verde. Son casos muy aislados, pero sí he tenido. Déjenme platicarles una anécdota rápido. Es una experiencia el año pasado. Hasta diciembre del año pasado, todas las empresas que había conocido no habían identificado el riesgo de la pandemia y no sabían qué hacer cuando se presentó. Se pusieron en aprietos. Pero en diciembre apoyamos una empresa transnacional a certificarse en un par de normas. Una era 45001, la otra 14001. Y cuando les pregunté, cuando estábamos haciendo el análisis del contexto, les pregunté si habían visualizado ese riesgo. Me dijeron, no lo vimos con ese nombre, Fer. O sea, no sabíamos que se iba a llamar COVID-19, pero sí tenemos una partida presupuestal que nos aguanta para 3 años a este ritmo de trabajo. Yo dije, wow, o sea, esa es otra cosa. No sabían que iba a ser COVID-19, pero en caso de que ocurriera un desastre de esa magnitud, tienen una partida muy grande para continuidad del negocio. Y el centro escolar que les platico es impresionante porque no es una empresa transnacional, es una empresa de gobierno, una organización de gobierno, es un centro que no paró durante la pandemia. Así que no se trata de si tienes mucho dinero o si eres una transnacional, se trata de liderazgo, se trata de visión para identificar lo que te puede pasar y cuando ocurra, tener esa resiliencia, tener esa capacidad de recuperación y migrar a la parte tecnológica lo antes posible. Y eso es lo que pasó con estas dos empresas que les platico. Así que vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Tenemos aproximadamente 10 minutos para preguntas y respuestas. Creo que es buen tiempo. Adelante, por favor, entonces, con las preguntas y respuestas. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la presentación, realmente una presentación muy interesante. Tenemos aquí algunas preguntas que nos están llegando. También los invitamos a la audiencia que tenga comentarios, preguntas acerca de la presentación, también que nos las estén a través del chat de Zoom. Tenemos aquí algunas preguntas que nos están llegando ahora. Dice, además de la certificación ISO sobre BCMS, ¿existe algún distintivo más económico para pymes? Tanto como distintivo, ¿no? Sin embargo, pues sí hay organizaciones en Inglaterra, en Estados Unidos, en México, pues también hay algunos institutos, no son certificaciones internacionales, la mayoría,
Pero hay modelos, sí hay modelos para la continuidad del negocio. Por ejemplo, en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene un modelo de gestión de continuidad del negocio que obliga a toda la proveeduría de este sector a tener un plan de continuidad del negocio y está bastante completo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algunos sectores, por ejemplo, en IATF para el sector automotriz, sí nos pide un plan de contingencia, no tan completo como la 22301, pero podemos adoptar ese tipo de requisitos y convertirlos en un sistema de gestión sencillo, pero tanto como distintivo a nivel de 22301, que es una certificación, no, pero lo que yo les recomiendo es, tal vez no te certifiques, ¿no? Porque la certificación pues puede llevar consultoría, capacitación y sobre todo el costo de la auditoría, del proceso de certificación, pero sí puedes tomar la 22301 para crear tu modelo y lo que te funcione. Es decir, no llegar a la certificación para no incurrir en esos gastos, con esa inversión, si lo quieres ver así, pero que vas a cumplir los requisitos finalmente. Lo más completo es 22301 porque tiene la parte de gestión y tiene la parte técnica, pero hay modelos aislados que puedes tomar, los puedes implementar sin llegar a una certificación. Excelente, muchas gracias, Fernando. Como dicen, siempre es mejor tener un plan y modificarlo a estar sorprendido y estar paralizado, ¿no? Cuando llegan los eventos o los incidentes, ¿no? Así es. Bueno, otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuáles son los riesgos más importantes a tener en cuenta al tener una pequeña empresa o tienda, en este caso? O sea, ¿cuáles son los riesgos? Si pudiéramos hablar de una empresa pyme o un pequeño negocio, ¿cuáles serían los riesgos más importantes? Bien, fíjate que no solamente trabajamos con empresas transnacionales, también trabajamos con muchas empresas familiares. De las empresas que yo he atendido directamente, te puedo decir que el principal riesgo que he visto es la sucesión. Es decir, ¿qué va a pasar cuando el dueño de la organización se retira? Les platico un ejemplo rápidamente. Una empresa de plásticos muy grande en México, con 50 máquinas inyectoras, muy posicionada en el mercado, y el dueño tiene un poquito más de 60 años, ha estado formando a sus dos hijos desde hace unos 15 años, desde que eran adolescentes, y me dice, Fer, es que no dan el estirón. Ya les puse coaches de diferentes universidades, no puedo decir nombres, pero les pusieron coaches, yo los asesoré en algunos temas y me dice, yo me he querido retirar hace como 5 años por lo menos, pero no lo puedo hacer. Entonces, el riesgo de la sucesión familiar está tremendo. Otro directivo que se puso a llorar conmigo, me agarró de paño de lágrimas, me dice, Fer, tengo 4 hijos. A la persona a mi hija que le quiero dejar la empresa, ella no quiere. La segunda opción, el director de ventas tampoco quiere. El hijo que nunca ha estado en la empresa es el que quiere el negocio, pero es el más ambicioso y no se la quiero dejar a él. De esos les puedo platicar muchísimos casos. La sucesión familiar es el riesgo más fuerte que yo he visto. Adicionalmente a esto, la rotación de personal. He tenido clientes en Tultitlán que tienen el 90% de rotación anual, por ejemplo, y entonces tenemos que tratarlo. Los ataques cibernéticos para las pymes, digo, no están exentos, pero no es el principal. Los hackers van principalmente por bancos, por empresas transnacionales que tienen mucho dinero, pero es un riesgo que siempre está latente. La falta de proveeduría también, porque a veces el proveedor quiere que le compre cierta cantidad para que te pueda dar cierto precio y le convenga también a él. Entonces, los volúmenes que manejamos a veces en pymes no son los que los proveedores quisieran, además de que los clientes, a veces tenemos clientes divas muy poderosos que no nos hacen caso. Esos son los principales riesgos que yo he identificado, adicional a los escenarios tradicionales de sismos. Si estás en una zona sísmica, si eres un hotel que está en el Caribe, los ciclones y todo ese tipo de fenómenos. Si estás en la Ciudad de México y en ciudades grandes, los bloqueos, las manifestaciones, los asaltos a mano armada, eso es lo que yo he visto, ¿no? Pero depende mucho de la zona geográfica y del sector. De la condición y de la condición y de operación de cada una
de las empresas pequeñas, de las pymes, ¿verdad? Sí, por supuesto, del sector. Mira, hay empresas automotrices que se dedican a la pintura, ¿no? Pintura para los carros. Sabemos, hay algunos colores, principalmente un rojito que anda por ahí, que está bien cotizado en el mercado, entonces siempre se lo están robando. Entonces te asaltan y se llevan el producto. Hay productos que son muy caros, son muy delicados. Entonces tienes que ir con servicio panamericano, con camionetas blindadas, porque lo que llevas ahí es carísimo y todo el mundo lo quiere. Ese es otro rubro también. Hemos trabajado con empresas de seguridad en donde va un comando armado porque lo que llevas es muy valioso, ¿no? Ese es otro riesgo también. Fernando, otra pregunta que nos plantean por aquí dice, ¿podrías comentar si existen programas o aplicaciones para análisis de riesgos y continuidad para un análisis rápido y fácil, o sea, de manera más económica, vamos a decir? No hay aplicaciones que son para sistemas de gestión en general. ISO Tools es una opción que yo he usado. Master Control en su momento también ya está migrando. Todas esas plataformas de gestión de sistemas de seguridad, sistemas de calidad, sistemas de gestión en general, ya están tropicalizados y contemplan todos los elementos de los sistemas de gestión modernos. Ya tienen módulos para la gestión de riesgos, para la continuidad del negocio, para la parte documental, para el análisis del contexto. Cualquiera de estas aplicaciones ya son muy robustas y te pueden ayudar bastante bien. Lo que yo he visto para empresas pymes es un libro en Excel en donde tú tienes a través de pestañas cada una de estas herramientas. Yo lo he hecho a manita también, es decir, en Excel tú haces tus tablas, tus matrices y vas haciendo vínculos y tienes en un libro toda la gestión de riesgos y de continuidad del negocio. Perfecto. También opciones módicas que existen, pues ya lo comentaste, cómo implementarlo desde los emprendimientos, básicamente desde lo que estabas hablando. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo se llama? Dice, ¿considera buena herramienta la guía de la norma BS 25999 para generar nuestro plan de continuidad de operaciones? Obvio, sin buscar la certificación. Buscamos el sistema de gestión para nuestra pyme, no el documento. Aquí es más importante, pues, ¿cómo se llama? El proceso es importante, el documento lo único que certifica que tienes el proceso, pero ahorita están preguntando por tener el proceso en sitio, ¿no? Sí, es totalmente válido. También hay que recordar que las normas BSI pues son las pioneras, son los papás de las ISOs, entonces en la parte técnica está bastante bien. Fíjate, una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo saber hasta qué punto evaluar riesgos para no caer en la paranoia? Porque pues también es fácil irte, como dicen, pasarte de rosca en este tema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que una vez en una auditoría para uno de mis clientes, le enseñamos la matriz de riesgos y todo estaba bien, todo estaba controlado con planes de acción, planes de contingencia, todo probado. Y nos dice, pero es que como que faltan algunos riesgos, o sea, tú no puedes saber más que nosotros como empresa. Y dice, ¿qué tal si cae un meteorito y se mueren todos los de la ciudad? Dice, bueno, si nos morimos todos, pues tú no estarías haciendo la auditoría, ¿de qué me preocupo, no? Entonces sí coincido contigo, hay que utilizar información. Aquí la clave es tener información histórica, no solamente histórica, sino también prospectiva de qué sigue adelante. Actualmente los históricos ya no son suficientes para determinar pronósticos. Necesitamos datos históricos, la realidad y cuál es tu plan de crecimiento, qué viene hacia adelante, para que con los tres escenarios podamos construir una matriz de riesgos que sea lo más adecuada y que no se me esté pasando la mano, porque yo lo que les digo, después nos vamos a enfocar a gestionar los riesgos en lugar de trabajar y eso tampoco está bien. O sea, nos contratan para que trabajemos y generemos valor, no para estar atendiendo un sistema de gestión o una matriz de riesgos. Entonces, costo-beneficio, ver cuáles son tus impactos mayores. Por ejemplo, he tenido matrices que tienen 60 renglones y les digo, a ver, estos chiquitos, es que si pasa la mosca es un riesgo. Quita todos esos chiquitos, enfócate a los que te pueden hacer daño. Por ejemplo, ya te multaron, ya te cerraron la empresa y esos no te pueden volver a pasar. Nos quedamos con 15, 20, pero esos sí son los que te pueden hacer daño y son los que atendemos. Pero si me faltó un registro, ¿no? Me faltó una firma, a menos que sea una firma de un contrato millonario, que sí te puede hacer daño, todo lo demás lo quitamos. O sea, quitarle toda la paja
porque si no nos vamos a enfocar a gestionar los riesgos en lugar de trabajar. Y eso tampoco está bien. Es correcto. Yo creo que, ¿cómo se llama? Hace, no sé, tal vez 2 años o una cuestión así, si alguien hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Pues va a haber una pandemia global que va a paralizar 1 año y medio todas las operaciones. Yo creo que a lo mejor no hubiéramos hecho el plan de contingencia para eso. Pero si empiezas a ver que hay una epidemia importante, y ya había habido un antecedente con el H1N1, pues entonces empiezas a ver allá y dices, oye, pues hay que incluir esto, ¿no? Como que hay que irlo, yo creo que este es más bien un documento dinámico, ¿no? A final de cuentas. Debe ser totalmente dinámico y además genérico. Me gustó mucho el enfoque de esta empresa que les comenté que dijo, yo no sabía que iba a llegar el COVID-19, pero sabemos que algo nos puede pasar y tenemos un plan para que cuando algo suceda, no sé cómo se llama ni qué va a venir, pero yo estoy preparado. ¿Sí me explico? O sea, no podemos saber exactamente cómo se va a llamar el siguiente virus, pero sí sabemos que si viniera un virus de ese tamaño o una contingencia sanitaria, que puede ser otra cosa, ¿eh? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿Sí me explico? Entonces, prepararme con estrategias genéricas, porque a veces no tengo el nombre y apellido de lo que viene. Excelente. Otra pregunta dice, en cuestión de factor humano, ¿cuáles son los principales riesgos que se pudieran considerar o que se detectan? Mira, en empresas chicas y grandes me ha tocado una rotación tremenda. Ya capacitaste al dueño del proceso de riesgos. Ya lo capacitaste en 22301 y una serie de cursos y ya se fue de la empresa y te botó todo el trabajo. Entonces, la rotación es un tema que cuesta mucho dinero. Conozco empresarios que me dicen, Fer, yo no capacito a la gente porque se me va. Digo, aunque no los capacites, se te van a ir, pero si te duran 1 año y no los capacitas, ya te hicieron más daño porque va a haber errores, equivocaciones y eso sale más caro. Entonces, la rotación de personal es una. Dos, que los planes de continuidad en la mayoría de las empresas no se prueban de manera adecuada. Vamos con la alta dirección y tenemos que hacer el simulacro. No, Fer, olvídate de esas cosas, ponte a trabajar, ¿no? Entonces, no nos dan chance de hacer los simulacros. Se pierde mucho tiempo. Bueno, no digo que se pierda, pero sí se le invierte tiempo. Para hacer un plan, desde su planeación, ejecución y resultados, no son horas, son días los que inviertes y por eso no te dejan hacer los simulacros. No en todas las empresas. Otra, cuando hacemos los simulacros, los hacemos de mentiritas. Ese día me ha tocado, yo lo he vivido, hacemos el simulacro y aprovechamos para irnos por las gorditas, para ir a almorzar, porque sabemos que de aquí a que cuentan a las 2,000 personas, te avientas 4 horas y nos vamos a almorzar. Eso yo lo he vivido directamente, por eso, o sea, no me van a platicar eso, ¿no? Entonces, no nos dan tiempo para probar los simulacros o los planes de continuidad del negocio y, por supuesto, no nos aprueban los planes de continuidad. Otra, no se involucra la alta dirección muchas veces o no nos autoriza los planes de continuidad. Muy bien. Bueno, tenemos, ¿cómo se llama? Tiempo para una pregunta más, tal vez un par de preguntas más. Dice, ¿cuál es el periodo recomendable para la evaluación de la verificación y efectividad en las acciones de la mitigación de riesgos? Depende mucho, pero yo siempre les digo que se alineen al organismo de certificación. Los organismos nos dan de 2 a 3 meses para atender las acciones correctivas y la mayoría se terminan en ese periodo, porque si no, no se certificarían. Entonces yo les digo, a ver, si son 3 meses suficientes, deberían ser suficientes por lo menos para el 90-95% de las acciones, a menos que tu acción incluya la implementación de un sistema, un ERP como el SAP, que te vas a aventar 3 años, o que compres una nueva maquinaria que te vas a aventar 1 año y medio para ponerla en producción. Si no son ese tipo de proyectos de inversión, la mayoría de las acciones se pueden cerrar en un lapso de semanas o de 2-3 meses. Perfecto. Dice, bueno, aquí tenemos la última pregunta. Dice, en el caso que comenta, me parece que podríamos tener, como menciona, un fondo de emergencias, pero ¿cómo podemos prevenir las estrategias genéricas? Genéricas. Por ejemplo, cierre de la empresa. Tú no sabes si vas a cerrar por una pandemia, por un bloqueo de la calle,
por una manifestación, pero ¿qué pasaría si tuviéramos que cerrar el edificio o bien migrar a otro edificio por alguna situación? Tú no sabes qué va a pasar, pero sabemos que no podemos usar el edificio. Ese es un escenario genérico que requiere estrategias genéricas. ¿Sí me explico? Otra, falta de personal. Tú no sabes si es por rotación de personal, no sabes si es por ausentismo, no sabes si es por falta de motivación, no sabes si hay un problema con el sindicato, no sabes si hay un bloqueo, no sabes si se enfermaron el 60% de tu población laboral y por eso no tienes personal, o no sabes si es una huelga, pero sabes que puedes tener falta de personal. ¿Qué harías? Y estableces estrategias genéricas. Pues entonces necesito un backup con ciertas personas clave que puedan operar. ¿Quiénes son esas personas clave? Y ahí tengo cartas de reemplazo y tengo redundancias también, pero tú no sabes qué te va a pasar. Esas son un par de estrategias genéricas que atienden escenarios genéricos, que no sabes específicamente por qué razón no vas a operar, pero sabes que te tienes que ir del edificio o que no cuentas con personal. Y ahora sí que una última en este caso, que si existen estadísticas del porcentaje de empresas en México que cuentan con un BCMS. De manera oficial no, pero sí hay ciertos artículos. La verdad es que el porcentaje es bajísimo, ha crecido mucho. Nosotros lo vemos en AENOR porque del año pasado a la fecha hemos dado mucha consultoría y capacitación en temas de seguridad de la información, la 27001, pero también la 27005, que son riesgos de seguridad de la información. Es una norma exclusiva de riesgos de seguridad de la información. Aquí en AENOR acabamos de terminar un diplomado que tiene que ver con la sostenibilidad y la mejora continua, donde tratamos temas precisamente de resiliencia organizacional. Hay una norma de resiliencia. Vemos continuidad del negocio, gestión de riesgos, éxito sostenido, la 9004, auditorías remotas, todo para el escenario que estamos viviendo. Y ahí nos damos cuenta que cada vez tenemos más clientes que quieren ver estos temas que estamos comentando. Pero bueno, nos tenemos que meter a echar un clavado en internet y vas a ver diferentes escenarios, diferentes estadísticas, pero te aseguro que no va más allá del 1% de las empresas que tienen un plan de continuidad. En el sector aeroespacial y automotriz lo tienen que tener todas, porque es un requisito. Pero, ¿qué porcentaje representa del universo de empresas? Muy bajo. En el sector médico también lo tenemos, en el sector financiero también es una obligación. De ahí podemos sacar estadísticas. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores constantemente está emitiendo este tipo de informes. En ese sector es obligatorio, en los seguros también, pero en el 90% restante de las empresas no es obligatorio. Entonces yo te diría que el 1% tal vez, y me estoy yendo alto. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Una excelente exposición y muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Le damos también un agradecimiento a nuestro expositor del día de hoy, a Fernando Cruz Castro, instructor de capacitación de AENOR, por su participación como expositor en este webinar tan interesante, la importancia de la gestión de riesgos y la continuidad del negocio. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por participar con nosotros y a todos muchas gracias también por su atención. Le recordamos también que, ¿cómo se llama? También el tema de la Feria Aeroespacial México del 22 al 25 de septiembre. No se olviden, consideren su participación, es muy importante que estén con nosotros. Y ya para finalizar, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e incluso por correo electrónico. Ahí están. Por favor, síganos, háganos el favor de seguirnos. Y también, ¿cómo se llama? Recordarles nuestro próximo webinar el próximo miércoles 14 de julio con International Youth Foundation, estudio de la brecha de habilidades en el sector de la industria avanzada, en el sector aeroespacial. Muchísimas gracias a todos, les agradecemos su atención y gracias por participar. Nos vemos el próximo miércoles 14 de julio. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.